El cisma de Occidente. Nos referimos al cisma de Occidente cuando hablamos del conflicto interno que vivió la Iglesia Católica a finales del siglo XIV y principios del siglo XV, durante el cual 2 y hasta 3 personas se disputaron la legitimidad de la sede papal. El conflicto inicia en 1378 con la muerte de Gregorio XI y concluye en 1417 con la elección de Martín V por el Concilio de Constanza. Veamos algunos de los antecedentes. En 1294, el Papa Bonifacio VIII buscará hacer valer los derechos de la Iglesia sobre la monarquía francesa, lo cual lo llevará a un conflicto franco con el rey de Francia, Felipe el Hermoso. El rey buscará que la Iglesia le pague tributos, mientras que el Papa luchará por mantener al clero francés libre de la autoridad real. Este conflicto llevará al Papa a excomulgar al rey en 1296. Sin embargo, el pontífice muere en 1303 sin ver solucionado el conflicto. A la muerte de Bonifacio VIII le sucede Benedicto XI, quien cuenta con un carácter más conciliador, pero muere tras 8 meses de pontificado. En 1305, tras un conflictivo cónclave de 11 meses, donde se disputaban los partidarios de Bonifacio VIII con sus detractores, será electo el arzobispo de Bordeaux, Bertrand de Gaux, pues al ser súbdito del imperio inglés, se esperaba que mantuviera una posición neutral en el conflicto entre el papado y el rey francés. No obstante, una vez electo papa, decide ser coronado en León y no en Roma. En más de un sentido, el Papa Clemente será una marioneta del rey Felipe. En 1309, ante la situación convulsa que se vivía en Italia, decide trasladar la sede papal a Aviñón, un feudo perteneciente a los territorios pontificios. En Aviñón fijarán su residencia 7 papas, por cerca de 70 años. Todos y cada uno de ellos serán franceses y obedientes a los mandatos del rey de Francia. Después de que Clemente V trasladara la sede papal a Aviñón, le sucederán Juan XXII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio IX, Urbano V y Gregorio XI. En 1377, Gregorio XI regresa a Roma al ver amenazados los territorios pontificios por la guerra con Florencia. Fue el primer papa en habitar en el Vaticano, abandonando el tradicional Palacio de Letrán, que había sido la residencia habitual de los papas anteriores. Muere en Roma al año siguiente. Como la legislación canónica vigente en ese momento mandaba que el cónclave se celebrara en la ciudad donde había muerto el Papa, se convocó al colegio cardenalicio a Roma. Los cardenales se encontraban divididos en 3 bandos. Participaron en el cónclave 16 de los 22 cardenales electores. Afuera de San Pedro, el pueblo gritaba: «Romano, Romano lo volemo», al manco italiano, por lo que eligieron al arzobispo de Bari, Bartolomeo de Pignano, que no era cardenal. El nuevo Papa Urbano VI inició su pontificado con una serie de reformas de la curia, pero pronto se ganó la enemistad de los cardenales. Algunos cardenales cuestionaron la legitimidad de su elección, alegando haber sido presionados por el pueblo romano. Otros cuestionaban su capacidad para el cargo, alegando demencia. 14 cardenales formaron una coalición en Agnani y declararon nula la elección de Urbano VI. En septiembre de 1378 eligieron a Roberto de Ginebra como papa con el nombre de Clemente VII. Daba inicio así el cisma de Occidente. Clemente trató de conquistar Roma en abril de 1379, pero fue vencido y se refugió en Nápoles. Cambió su residencia definitiva a Aviñón ese mismo año. A la muerte de Urbano VI, trató de ser reconocido por toda la cristiandad, pero los cardenales de Roma eligieron a Bonifacio IX. Una vez más se ve dividido la cristiandad. Nos encontramos ahora con 2 personas que afirman ser el legítimo papa. Se da inicio así a la línea de Roma y a la línea de Aviñón. Posteriormente se complicarán más las cosas con la línea de Pisa. Pero la división no solamente se da a nivel eclesial. También Europa se ha visto desgarrada. Con Roma se queda Inglaterra, el Sacro Imperio, Florencia y Pisa. Con Aviñón estará Francia, Saboya y Escocia, por el momento. Urbano VI y Clemente VII se excomulgaron mutuamente. La división era irremediable. Urbano nombró un total de 35 cardenales italianos, pero se enemistó con ellos y los mandó ejecutar. Varios de los restantes cambiaron su fidelidad para Clemente. Mientras tanto, la Universidad de París planteó 3 soluciones al conflicto: la vía Sectionis, la vía Compromisi y la vía Concili. Urbano proclamó una cruzada contra Clemente en 1387, pero no tuvo éxito. Finalmente, murió el 15 de noviembre de 1389. A la muerte de Urbano VI, los cardenales se reunieron en cónclave y eligieron al cardenal napolitano Piero Tomacelli, quien tomó el nombre de Bonifacio IX. Como dato curioso, Bonifacio IX no sabía escribir y le costaba predicar.
En 1390 preside el jubileo convocado por su antecesor antes de morir, y para el 1400 celebró un segundo jubileo. Esto posicionará a Roma y le restará poder a Aviñón. Huye de Roma en el 1390 debido a un tumulto del movimiento comunal romano, pero regresa al año siguiente. En Aviñón, a la muerte de Clemente VII, Pedro de Luna fue electo papa con el nombre de Benedicto XIII. Perdió el apoyo de Francia, quien lo presionó para que renunciara. Buscó la ayuda de Nápoles y contó con la fidelidad de Castilla, Aragón, Sicilia y Escocia. Sin embargo, 17 de sus cardenales lo abandonaron, pasando a la obediencia de Roma. Entonces entabló diálogo con Gregorio XII para restaurar la unidad, pero su obstinación en considerarse el único papa legítimo impidió cualquier acuerdo. Convocado por el Concilio de Pisa para comparecer junto a Gregorio XII, ninguno de los dos se presentó y fueron depuestos. Entonces el concilio eligió a Alejandro V como papa. Ahora había 3 papas. El concilio de Constanza lo volvió a deponer en 1415 y eligió a Martín V. Era el fin del cisma. El Papa Luna murió en 1423 a los 94 años. Vivió sus últimos años bajo la protección de Alfonso V de Aragón, considerándose papa pero sin ninguna influencia efectiva. A la muerte de Bonifacio IX en 1404, los cardenales se reunieron en cónclave y juraron renunciar al papado si alguno resultaba electo. Cosimo de Migliorati resultó electo con el nombre de Inocencio VII. Trató de convocar un concilio donde renunciaría, pero las revueltas en la ciudad se lo impidieron. Benedicto XIII lo acusó de no querer terminar el cisma. Murió en 1406, probablemente envenenado. A la muerte de Inocencio VII fue elegido papa Angelo Correr, de 70 años, con la promesa de renunciar al papado si Benedicto XIII de Aviñón también renunciaba. Entró en conflicto con sus 16 cardenales y los mandó apresar, por lo que 8 de ellos lograron escapar y se reunieron con los 4 cardenales que habían abandonado a Benedicto XIII. Convocaron un concilio en Pisa donde depusieron a ambos papas y nombraron a Alejandro V como papa. Gregorio trató de convocar su propio concilio en Friuli, pero no tuvo éxito. Renunció al papado en 1415 reconociendo al concilio de Constanza convocado por Juan XXIII. Murió en 1417 como arzobispo de Porto. Fue el último papa en renunciar al cargo hasta el 2013. En 1409, el concilio de Pisa, convocado por cardenales de ambos bandos, depuso a Gregorio XII y a Benedicto XIII y eligió al cardenal Pietro Filargi como papa con el nombre de Alejandro V. Ninguno de los 2 papas depuestos renunció y esto solo hizo que hubiera 3 papas al mismo tiempo. Alejandro V obtuvo el reconocimiento de gran parte de la cristiandad, sin embargo el conflicto lejos de terminar se agravó. Alejandro fijó su residencia en Bolonia, donde murió 10 meses después de ser elegido. Algunos historiadores han acusado a su sucesor, Juan XXIII, de haberlo envenenado. Si bien no se le reconoce como papa legítimo, el siguiente en usar el nombre de Alejandro, Rodrigo de Borja, utilizó el numeral sexto en lugar de quinto, como correspondería. A la muerte de Alejandro V, los cardenales pisanos eligieron papa a Baltasar Cosa, con el nombre de Juan XXIII, pero como no era sacerdote fue ordenado el mismo día y consagrado obispo al día siguiente. El emperador Segismundo lo obligó a convocar el concilio en Constanza, presidido por el mismo Juan XXIII que pretendía ser ratificado en el cargo. Al verse desfavorecido decidió huir, pero Segismundo lo capturó y obligó a regresar al concilio, que lo depuso el 29 de mayo de 1415. Juan XXIII se sometió al concilio y fue encarcelado por herejía, simonía, cisma, asesinato, violación, sodomía e incesto. Martín V lo liberó y lo nombró obispo de Frascati, donde murió en 1419. El concilio de Constanza depuso a Juan XXIII y aceptó la renuncia de Gregorio XII en 1415, mientras que Benedicto XIII se vio reducido a su castillo en Peñíscola sin ninguna influencia en Europa. En 1417 el concilio eligió papa al cardenal Odone Colonna, con el nombre de Martín V. Este fijó su residencia en Florencia hasta que volvió a una Roma destruida en 1420. Se opuso a la doctrina conciliarista de Constanza, pero acató el decreto que mandaba celebrar concilios cada 5 años. Finalmente convocó el concilio de Basilea en 1431, pero murió antes de su apertura.